culto del domingo por la mañana, antes de sentarse, dése la vuelta, mire a su hermano y dígale: bienvenido a la casa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento. Le queremos dar la bienvenida a todas las personas que están aquí en esta noche, en esta mañana. Se pegan las cosas, igualito que el pastor Jorge. En esta mañana le queremos dar la bienvenida a todos. Sabemos de que Dios se va a glorificar en esta mañana. Queremos excusar a los pastores de la casa, el pastor Jorge, la pastora Evelis. Anoche fue la inauguración de nuestro hermano José y Ashley como pastores de Misión La Cosecha en New Jersey. Denle un aplauso al Señor. Ya tenemos Misión La Cosecha en New Jersey, así que gloria a Dios por eso. Y estuvieron allá, así que esta noche, hoy día están allá, no van a estar aquí. El pastor me pidió que lo excusara, que lo bendijera, y me pidió que tomara esta parte, y yo le doy gracias a Dios por el honor y el privilegio que es compartir la palabra de Dios. Perdón. Porque para mí es verdaderamente un privilegio que Dios me permita compartir su palabra. Estamos predicando una serie de mensajes llamada Bucket List o Lista de Deseos. Y el título del mensaje de hoy es Inolvidable. Inolvidable. Esta es una serie de mensajes que estamos en el cuarto mensaje. Y esta palabra inolvidable se usa para describir algo que es significante e importante en tu vida, tanto que no te puedes olvidar. A mí personalmente, algo inolvidable, yo amo a mis hijos igual, todo. Yo tengo 3 y a los 3 los amo igual. Pero algo que es inolvidable fue el día que nació mi primer hija, Elisa. Para mí eso fue inolvidable, el 2 de octubre, jueves de 1986 a las 7:47 de la noche en el Hospital University de Newark, New Jersey. Fue inolvidable. Recuerdo lo que comí, recuerdo el carro que andaba, recuerdo la ropa que tenía, recuerdo a la enfermera que nos atendió. Fue algo que lo tengo grabado en la mente, fue inolvidable. No tengo que hacer fuerza para recordarlo. De la misma inolvidable, pero una diferente emoción. La fecha de septiembre 11 de 2001 a las 9:30 de la mañana. Si usted sabe a lo que me refiero, usted sabe que fue algo inolvidable. Las cosas que permanecen en nuestra mente, en nuestra memoria para siempre son inolvidables. Pero ¿cuántos saben que nosotros somos humanos y que hay veces hay cosas que deben ser inolvidables, pero no lo son? Porque somos humanos. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, yo quisiera a usted hablarle de 2 cosas que deben ser inolvidables en nuestra vida. Cosas que con la ayuda de Dios deben ser parte de nuestra lista de deseos, de nuestro bucket list. Así que yo le voy a pedir que usted me ayude, póngase sobre sus pies. Vamos a la palabra, abra su Biblia en Mateo capítulo 27. Del verso 25 al verso 49. Vamos a leer la palabra Mateo capítulo 27 del verso 45 al verso 49. Y mientras usted busca la palabra, yo quiero darle la bienvenida a todas esas personas que se conectan con nosotros a través de Facebook, YouTube. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es el pastor Edwin y como les dije, el pastor Jorge no está aquí en esta mañana y él me pidió el favor de que yo tomara esta parte. Vamos a predicar la palabra y después vamos a estar orando por cualquier necesidad. Si usted tiene una necesidad en particular, escríbanos ahí un mensaje que yo le prometo que vamos a estar orando por esa necesidad. Amén. Todos tienen el versículo, si lo tiene diga conmigo, amén. Dice la santa y poderosa palabra de Dios: y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Padre, en esta hora te damos gracias por el poder y la autoridad de tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú hables a cada necesidad, a cada corazón, que tú traigas convicción, arrepentimiento y que tú nos recuerdes de quién tú eres en la vida de cada uno de nosotros. Tu iglesia lo dice en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Este mensaje, cuando el pastor me lo mandó, yo lo estaba preparando. Yo preparándolo, mi vida fue bendecida, porque hay veces que como cristianos hay cosas básicas de la palabra, de la experiencia de Jesús que se nos ha olvidado. Y qué importante a veces es repasar la palabra, repasar lo que la Biblia nos enseña. Amén. Entonces, este mensaje a mí, cuando yo lo estaba preparando anoche, yo me estaba gozando, porque yo estaba siendo bendecido por la simpleza, pero la realidad de hay cosas que están ahí. No voy a decir que se nos han olvidado, pero que se nos han pasado de alto. Amén. Un destacado psicólogo dijo, después de 25 años de tratar con sus clientes, que él había descubierto que el miedo número uno de las personas que él iba sus clientes, el miedo número uno de las personas no era el terrorismo. Él descubrió que el miedo número uno de la gente no era la muerte o el miedo a morir. Este psicólogo descubrió en sus 25 años de práctica que el miedo número uno que la gente tenía era la soledad. La soledad máxima. De todas las emociones humanas que poseemos, quizá la más devastadora sea la soledad. El silencio de la soledad es ensordecedor. Tal vez lo escuchamos cuando vemos a un niño abandonado, un hogar roto, un cumpleaños olvidado o una llamada que nunca llega. La soledad máxima. Las cárceles, las prisiones han aprendido esto. Saben que uno de los peores castigos que se le pueda dar a un ser humano, a una persona en la cárcel, se llama confinamiento solitario. Y eso es que lo separan del resto de los presos y lo meten completamente solo. Y se ha encontrado que este es el peor castigo que se le puede dar a un prisionero. En este momento, en este país, hay más de 80,000 personas o presos estadounidenses que están en confinamiento solitario. Están en una celda de 6x12, 23 horas al día. Este método se usó por primera vez en una penitenciaría en Filadelfia a principios o a mediados del siglo XIX. Cuando se empezó a usar, la intención era que los presos usaran ese tiempo para reflejar, para mirar si podían arrepentirse del crimen o de los crímenes que habían cometido. Pero imagínese usted lo que pasa, un hombre o una mujer 23 horas del día en una celda del tamaño de un baño, bajo luces fluorescentes constantes, bajo la vigilancia constante de los prisioneros, sin hablar con nadie, sin escuchar a nadie, por 23 horas. Dice que casi el 50% de las personas que están en confinamiento solitario terminan en suicidios. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesucristo, nuestro Salvador, llevó la soledad y el confinamiento solitario a otro nivel que nunca, jamás, ningún otro ser humano debe experimentar. En las últimas 6 horas de su vida, a través de sus últimas palabras, Jesús nos da 7 cosas que deben estar en cada lista de deseos. 7 cosas que deben ser importantes, suficientemente importantes para nosotros, no solamente para que las aprendamos, para que las practiquemos. Estas son cosas que debemos asegurarnos que sean ciertas para cada uno de nosotros, no solo mientras vivimos, pero antes de morir.
Permítame darle el trasfondo de la historia de lo que voy a hablar hoy. La muerte de Jesús tomó alrededor de 6 horas. Sus manos y sus pies fueron clavados en el madero a las 9 de la mañana. Durante las siguientes 3 horas pronunció las primeras 3 de las últimas 7 declaraciones. Primero le pidió a Dios que perdonara a aquella multitud que lo estaba crucificando. Perdonó al criminal que estaba al lado de él, que estaba siendo crucificado al lado de él. Estaba seguro que uno de sus discípulos, Juan, cuidaría a su madre después de él. Y probablemente hubieron aproximadamente un par de horas de un silencio sepulcral. Pero de repente sucedió lo que voy a hablar, y está en el versículo 45. Algo que está ahí, se lo prometo que no lo había captado. Dice la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Déjeme repetir eso. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Usted captó eso? No hubo tinieblas solamente en Gólgota. No hubo tinieblas solamente en Jerusalén. No hubo tinieblas solamente en Israel. Hubo tinieblas por toda la tierra. De repente y sin aviso previo, todo se vuelve completamente oscuro. No fue un eclipse, no fue una capa de nubes oscuras. Era una oscuridad espesa y profunda que duró 3 horas desde el mediodía hasta las 3 en punto. El lugar y el momento donde el sol brilla más, había una oscuridad completa. Era como si la naturaleza hubiera dicho: yo no puedo ver esto más, no soporto esto más, y hubiera apagado las luces. Era como si el sol y la luna se hubieran puesto de acuerdo a decidir a no brillar. Era como que si las estrellas dijeran: no vamos a centellar más. Y en aquella oscuridad, en aquella espesa oscuridad, de repente 4 palabras, un grito extremo se escucha, tan extremo que seguro que estremeció a todas las personas que estaban ahí. 4 palabras, una mezcla de hebreo y arameo que dijo: Eli, Eli, lama sabachthani. Seguramente esta pregunta resonó por toda aquella ciudad, por todo aquel monte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una declaración que es posiblemente fuera de carácter. Sé que la única vez que Jesús dijo esta expresión es una expresión única y misteriosa que jamás Jesús hizo. Y no fueron las palabras, porque las palabras son relativamente fácil de traducir. Pues la pregunta que queremos contemplar el día de hoy es: ¿qué significan estas palabras? Porque es la única declaración que hizo Jesús desde la cruz que fue registrada por 2 escritores diferentes, Mateo y Marcos. Fue una expresión que no fue dicha a nosotros, pero fue dicha por nosotros. Jesús estaba hablando con su Padre de una manera que Él nunca antes en la eternidad, en la tierra o nunca más le volvería a hablar al Padre de esa manera. De los 7 dichos que pronunció Jesús, este dicho es el dicho central. Fue dicho exactamente en la mitad de las 6 horas que pasó Jesús en la cruz. Pero es central por esta razón. Porque con esta afirmación sabemos que Jesús estaba en la cima de la montaña de su sufrimiento. Con esta afirmación entendemos que Él estaba en el punto más alto de su agonía. Sabemos que Él había llegado a la cumbre de su castigo. Esto era más de lo que Jesús podía soportar. A Jesús lo golpearon y Él nunca dijo una palabra. De Él se burlaron en su juicio y lo acusaron falsamente y se quedó en silencio. Él no tomó represalias cuando le escupieron, cuando lo clavaron las manos y los pies, pero cuando Dios le da la espalda, eso fue más de lo que Él
de lo que él pudo manejar. Piense solamente en estas palabras: Dios mío, ¿por qué? Todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Una madre que ha perdido a un bebé, un papá que ha visto morir de cáncer a un niño pequeño, una madre soltera que está tratando de mantener a sus 4 hijos con un salario mínimo porque su esposo la dejó por una mujer más joven. Un empleado de 25 años que fue despedido sin pensión, sin ningún tipo de retiro. ¿Por qué Dios? Una pregunta que nos hemos hecho todos. Y en este momento, esa pregunta que Jesús hace, vamos a aprender 2 verdades. 2 verdades inolvidables que deben ser inolvidables, que deben ser parte de nuestra lista de deseos, que deberían estar siempre ahí, que deberían ser parte de nuestro credo antes de morir. Iglesia, por lo que Cristo soportó, usted y yo, en nuestro momento más oscuro, podemos hablar con el Dios que está con nosotros. Escuche de nuevo lo que dice el verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo, Marcos, Lucas, todos registran el hecho de que estaba completamente oscuro. Y, o sea que lo que estaba a punto de suceder sucedió en una oscuridad completa. Permítame darle un detalle esclarecedor de algo terrible que estaba a punto de pasar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Iglesia, Dios es un Dios de luz. Dios no es un Dios de tinieblas. Y Dios, en toda su luz, tuvo que darle la espalda a su Hijo. 33 años antes, cuando Jesús nació, las estrellas brillaron intensamente, los ángeles cantaban, la gloria de Dios brillaba como el sol del mediodía. Pero ahora el sol se ocultaba, ahora los ángeles no cantaban, ahora la luna se había ocultado, ni siquiera una estrella daba su luz. Dios le tuvo que dar la espalda al Hijo en una completa oscuridad. Y después de estar 3 horas en aquella oscuridad profunda que nadie jamás ha conocido, dice el verso 46 que Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo quiero que usted entienda la intensidad de ese grito. La palabra dice ahí que él clamó a gran voz. Eso es una combinación de palabras que significa que él gritó en alta voz, que él gritó arriba o hacia arriba. Se parecía casi al rugido de un león. Hasta ahora todas las conversaciones que Jesús tuvo ahí en el Gólgota habían sido prácticamente conversaciones privadas. Pero es casi como que si Jesús quisiera que todos escucharan estas palabras, las primeras palabras que habían salido de su boca, que habían sorprendido a sus discípulos, que nunca antes lo habían escuchado hablar de esta manera. Esta es la única vez que Jesús se dirige a Dios con la expresión Dios mío. Siempre que Jesús se dirigió al Padre, le llamaba Abba o Padre. ¿Y sabe por qué es eso? Porque en ese momento Jesús no estaba hablando como hijo. En ese momento Jesús estaba hablando como el sustituto de cada pecador. Él estaba hablando con tu pecado y con mi pecado en él.
La única cosa que Jesús tenía, la única copa que él no quería beber, ahora la estaba bebiendo por completo. La primera vez en la eternidad pasada, en la eternidad futura, que Dios fue totalmente separado de su Hijo. Escucha de nuevo. Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Esto es importante que usted lo capte, porque en este momento Jesús se convierte en el único ser humano completamente, totalmente abandonado y privado de la presencia de Dios en su vida. Lo voy a repetir. En este momento Jesús se convierte en el único ser humano completamente, totalmente abandonado y privado de la presencia de Dios en su vida. En este momento, desamparado podía ser su segundo nombre. Su familia lo había abandonado, solo su madre estaba ahí. Su rebaño, el pueblo o la nación de Israel, no solamente lo había abandonado, sino que lo estaban crucificando. Sus amigos, los discípulos con los que pasó 3 años, solamente uno estaba ahí. Todos lo habían abandonado, y ahora su Padre celestial, su Abba Padre, el Padre eterno, también tuvo que desampararlo. Jesús nunca había sido abandonado antes. A lo largo de la existencia, a lo largo de la eternidad, el Padre y el Hijo fueron coeternos, fueron coexistentes, fueron coiguales. Tanto que la Biblia dice en Juan capítulo 10 verso 30 que Jesús dijo ahí: yo y el Padre uno somos. Nunca nadie se había interpuesto entre ellos. Siempre habían sido uno. Pero ahora el pecado del mundo entero, ahora mi pecado, ahora tu pecado, ahora el pecado de la eternidad ha creado un espacio total entre ellos. Y entonces ahora podemos entender por qué era medianoche en el mediodía, porque nuestros pecados habían ocultado el rostro del Padre. Cuando Dios miró a su Hijo, Él no vio a su Hijo. Él vio a todos los pecadores que alguna vez han vivido, y todos los pecadores y todos los pecados que hemos cometido. Por eso fue que en ese momento Dios tuvo que cerrar su vista al pecado. Por eso fue que en ese momento Dios tuvo que tapar su nariz al hedor del pecado. Por eso fue que tuvo que cerrar sus oídos al sonido del pecado. Porque en ese momento Jesús llevaba el pecado de cada uno de nosotros. Y Dios es santo. Dios es santo y Dios no tiene que ver nada con el pecado. Por eso es que cuando usted viene a esta iglesia, yo necesito que usted entienda que Él es digno de toda gloria, que Él es digno de toda alabanza. Porque Él hizo algo que nosotros nunca, jamás pudiéramos hacer. Él pagó el precio por nuestra salvación. Él nos limpió y nos presentó delante del Padre. Usted puede ahí darle su mejor aplauso al Señor, que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Una cosa es estar solo, pero la verdad es que nadie nunca está completamente solo. Pero Jesús en ese momento estaba completamente solo. Jesús, que estaba acostumbrado a una relación duradera, a una comunión íntima con su Padre, pero ahora esta separación lo pone en una tierra espiritual que Él no conoce. Es como un hombre sin patria. Jesús está en un confinamiento solitario completo que ha sido orquestado por su Padre por amor a nosotros. Por primera y única vez, por primera y única vez, Dios está totalmente en contra de su propio Hijo.
Porque Dios está totalmente en contra de todo pecado. Y aunque Jesús preguntó por qué, sabemos por qué. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esto es clave en este mensaje. Jesús fue abandonado para que tú y yo nunca seamos abandonados. Dios le dio la espalda a Jesús y así nunca nos dará la espalda a nosotros. Gracias a esto podemos hablar con Dios. Podemos hablar con un Dios que siempre está con nosotros, en las buenas, en las malas, en los momentos de santidad, en los momentos de pecado. Él nunca te deja, Él nunca te desampara. Jesús fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados. Ahora hay otra parte de esta afirmación que debemos volver y que nos dice algo acerca de la verdad o de las verdades nuestras, tanto mientras vivimos y aún cuando morimos. Porque no solo podemos hablar con el Dios que está con nosotros, pero a través de lo que Jesús hizo, podemos confiar en el Dios que está por nosotros. Y yo quiero en esta mañana que usted entienda a toda fuerza lo que Jesús dijo aquí. Jesús no solo se sintió abandonado, Jesús estaba abandonado. Dios se aseguró que Él estuviera en un completo confinamiento solitario. Literalmente, Jesús fue abandonado por Dios. Hay veces que en inglés se usa la expresión abandonado por Dios. Y se refiere a estar en una tierra lejana, en una tierra solitaria, en un desierto, en un lugar que no es apto para que vivan los seres humanos. Pero literalmente no significa abandonados por Dios. Porque sabemos que Dios está en todas partes. La única vez que esa palabra se aplica completamente, totalmente, o fue cierta para alguien en cualquier momento o en cualquier lugar, fue ahí en la cruz. En una completa oscuridad, Jesús fue verdaderamente abandonado por Dios. Permítame explicárselo de esta manera. En ese momento Jesús fue la única persona sin Dios que jamás haya vivido. Ahora usted me puede decir, ¿y qué de aquellas personas impías o malas que no sirven a Dios? Y está bien, hay una diferencia entre el impío y el malo que estar sin Dios, porque cuando eres impío y rechazas a Dios, todavía Dios está ahí. Pero estar sin Dios es no tener a Dios. Y nadie nunca jamás ha sido completamente abandonado por Dios. Solamente Jesús. Puedes que te hayas sentido abandonado por Dios. Mire, puede que en este mismo momento usted se sienta abandonado por Dios. Pero yo quiero que lo sepa que no estás abandonado por Dios. Porque Dios está aquí con nosotros. Y si alguna vez Dios nos abandonara, todos nosotros moriríamos, porque Él es aquel que permite que nuestro corazón lata. Él es aquel que permite que nuestros pulmones respiren. Él es aquel que nos mantiene vivos. Dios siempre está ahí. Es por eso que esta declaración es tan poderosa. Y es uno de los raros momentos que podemos ver desde el exterior, algo que realmente no entendemos en el interior. Dios orquestó y dejó a Jesús totalmente solo. Pero Él nunca nos dejará totalmente solos a nosotros. Y yo quiero que tú entiendas esto. Esto es clave, porque si vamos a entender lo que Jesús hizo, tenemos que entender por qué lo hizo. Si Él fue dejado solo, Él fue dejado solo para que tú y yo nunca estuviéramos solos. Debido a nuestro pecado, Jesús experimentó la separación total de Dios. Esto cambia nuestra actitud en cuanto al pecado, ¿no es cierto que sí? Cuando usted entiende lo que Jesús pagó por mi pecado,
piense dos veces antes de pecar. Jesús experimentó la separación total de Dios. Jesús experimentó el completo aislamiento de Dios. Jesús experimentó la condenación resuelta de Dios. Y a causa de su sufrimiento en nuestro lugar, tú y yo nunca tendremos separación con Dios. Denle un aplauso al Señor, amén. La Biblia dice en Romanos 8, verso 39, que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. De nuevo, a causa de su sufrimiento, tú y yo nunca tendremos separación de Dios. A causa de su sufrimiento en nuestro lugar, nosotros nunca seremos aislados de Dios. La Biblia dice en Hebreos 3:5, no te desampararé ni te dejaré. A causa de su sufrimiento en nuestro lugar, para nosotros no existe más la condenación. Romanos 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Iglesia, Jesús fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Yo quiero que tú recibas eso. Jesús fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él murió para que por nuestro pecado, para que nosotros podamos morir a nuestro pecado y no morir en nuestro pecado. Y aquí está la clave del mensaje que yo quiero que tú captes. Incluso cuando Dios le dio la espalda a Cristo, Jesús nunca le dio la espalda a su Padre. No pierdas este pequeño pronombre personal. Cuando Jesús habla, cuando Jesús grita, cuando Jesús clama a Dios, Él dice: Dios mío, Dios mío. En la hora de la oscuridad más terrible de su vida, Él no solamente estaba diciendo ¿por qué Dios? Él estaba diciendo ¿por qué mi Dios? Tal como aquel hombre que vemos en el Antiguo Testamento llamado Job, que dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Incluso cuando todo estaba en contra de Él, Jesús aún confiaba en su Padre Celestial. Hay veces que la gente hace la pregunta, yo sé que yo la he hecho muchas veces: Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Como ministro le diría que no solamente he escuchado a muchas veces gente hacer esa pregunta, yo mismo me la he hecho. Y lo que yo he aprendido es que Dios puede manejar esa pregunta. Dios tiene hombros anchos. Él puede con la pregunta ¿por qué? La historia nos ayuda a responder la pregunta ¿cuándo? Geografía nos ayuda a responder a la pregunta ¿dónde? La ciencia maneja la pregunta ¿qué? Pero solamente Dios puede responder, o solamente Dios tiene la respuesta al por qué. Es completamente humano cuando usted dice ¿por qué Dios? Solo recuerda que cuando te encuentres con los por qué de la vida, que lo van a llegar, estos por qué no deberían alejarte de Dios. Estos por qué de la vida deberían acercarte a Dios. Nunca, nunca dejes que el agua de la duda apague el fuego de la fe. Nunca dejes que el agua de la duda apague el fuego de la fe. Al final del día, que tu pregunta de por qué Dios cambie a por qué mi Dios. Y esto es lo que realmente significa esta declaración. Jesús, en este momento, en esta oscuridad completa, en medio de un abandono orquestado por el Padre, Él terminó su tarea porque Él confió en Dios. La Biblia dice en Marcos 14:36
cuando Jesús todavía se estaba preparando mentalmente para lo que venía. En Marcos 14:36 Él hace esta oración. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que Dios quiere que aprendamos en este día, iglesia, es que Jesús no permitió que las tinieblas, Jesús no permitió que el abandono divino lo detuviera de cumplir su obra. Él continuó, Él lo hizo porque Él confiaba en el Dios que estaba por Él. Él lo hizo porque Él confiaba en un Dios que cumple su palabra, que a pesar de la oscuridad, que a pesar de las tinieblas y debido a la obra que Jesús cumplió en aquella cruz, ahora tú y yo podemos confiar en un Dios que nunca nos abandona. Y para recordarte lo que empezamos, por lo que Jesús soportó en su momento más oscuro, tú puedes hablar con el Dios que está contigo. Póngase de pie.